Viste que siempre estoy tratando de esgrimir más dudas que certezas. Para las certezas están los columnistas que hablan de lo que saben, pero yo soy un dudoso permanente y a veces dudo de algunos conceptos que yo mismo acepto. Por ejemplo, este gobierno está armado por idiotas. Este gobierno está armado por gente que no sabe, que no tiene destino, que son todos imbéciles. Digo, pará un poco. Todas las cosas que por ahí vas presenciando que se hacen, también pueden responder a un plan. Puede ser que, no sé, el rechazo a los periodistas y que son todos ensobrados y basuras, también sea parte de un plan. O a las mujeres, ¿viste? El ninguneo permanente de todo lo que sea femenino. Entonces digo, a ver, vamos a preguntarle a quién puede dilucidar esta cuestión, si son idiotas o es un plan determinado y que les está dando mucho resultado porque esto de Adorni nos está entreteniendo y hemos comprado lo de Adorni al mango. Hoy le decía a Leda, che, y si se pusieron de acuerdo y Milei le dice, no renuncies todavía, que esto está bárbaro porque están pelotudeando todo el tiempo con esto y ocultan cosas que hacemos. Y Adorni diciendo, no, pero déjame que renuncie. No, vos no renunciás. Esto es una especie de radioteatro el que estoy haciendo. Pero vamos a ver, Daniel Feierstein, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Quique. ¿Cómo ¿Cómo va? estás? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, te voy a defraudar porque con más dudas que certezas, como siempre, pero igual podemos charlar, ¿no? Eso de Bueno, presentarlos como que nosotros somos los que aportamos las certezas es una vara muy alta y además no sé bueno, si no es más sí. productiva la duda, ¿no? No, Pero ok, ok, bueno, ok, ok. con Bueno, dudas, sí, sí. con dudas abrimos, Bueno, digamos. No, no, a ver. rectifico. Compartamos dudas, Daniel. Compartimos dudas, sí, ahí me gusta más. No, a ver, yo creo que está buenísima tu pregunta y yo diría que varias veces nos ha pasado esto cuando vos decís, ¿es esto o es esto otro? ¿Sí? O sea, Ah, vos decís, ¿son idiotas o es un plan? Y yo siempre trato de en esto de compartir dudas, de decir, ¿y qué pasa si son las dos cosas? ¿No? O sea, que no bueno. necesariamente es contradictorio, o Sí. lo diría de otra manera que parte del plan es haber puesto a los idiotas a cargo, digamos, ¿no? En este Ajá. sentido, Sí. y por ahí le voy a poner nombres, ¿sí? Porque uno diría, es claro con todo esto que ha pasado estas últimas semanas, es claro que Adorni es un idiota, Adorni, ¿no? En el Ajá. sentido de decir, hermano, en serio, lo del pendrive, o sea, esa va a ser tu excusa. Sí. Pero yo no creo, por ejemplo, que Sturzenegger sea ningún idiota. Ah, ok. Y diría, en este plan es mucho más importante Sturzenegger que Adorni, ¿no? Entonces, en Ajá. esto que decía, nos entretienen con los idiotas, puede ser, y algo que me preocupa mucho y que yo venía charlando en algunos programas que me venían consultando también esta semana, ¿no? Que Mm, lo que tiende a primar, y a mí me parece que eso sería una derrota terrible, es che, respetame, engañame bien, no me faltes el respeto, no me trates de boludo sí, ok. con esto de la declaración de Adorno, esto de hacela como la hicieron siempre, Sí. digamos, esto de engañame Sí. bien y no Mm, me tomes el pelo, digamos, sí. ¿no? Y yo digo, y eso es terrible porque es una derrota fundamental aceptar que está Mm, bien evadir, que está bien engañar, claro, y que en claro. todo caso el único problema sería la torpeza con que lo hacen, ¿no? Es Eso como esos es. personajes de película, Mm. yo lo veo a Adorni, ¿viste esas películas de El gran robo del siglo y que hay Sí. uno que empieza a gastar? Sí, ok, está bien. Está bien, pero digamos, me parece que esto del hostigamiento permanente, tanto a periodistas como al resto de la gente, hay alguien que hostiga y después está el hostigado. Es decir, los hostigados somos nosotros. También alguna responsabilidad tenemos en dejarnos hostigar. Claro. O es que ha descendido nuestra capacidad cerebral tanto que ya ni nos damos cuenta. No, es que por eso te decía que sí hay
que pueden ser las dos cosas, porque parte de ese plan Sí, del hostigamiento es que nosotros nos creamos siempre hostigadores y que participemos, que ese hostigamiento irradie hacia todos nosotros. sí, Y eso es lo que resulta más tremendo, esto es, porque claro, se confronta con este tipo que da la sensación de que nunca laburó y que viene a querer medirle el aceite a todos los laburantes de la Argentina, ok, a qué hora te levantás, qué es lo que haces, pero en esa lógica de hostigamiento, podríamos decir, de hostigamiento siempre al de abajo, ¿no? Este sí, hostigamiento sí, a los laburantes, los docentes, los médicos, a todos los mm, que están en una situación en la que le preguntan, pero ¿y a qué hora te levantás? Pero ¿y cuántas horas haces? Pero ¿y cuánto ganás? Pero ¿por qué tanto? Pero ¿en qué lo gastaste? Pero te voy a auditar al mismo tiempo que esta gente que nunca podría estar en los lugares donde está, que nunca hizo ningún mérito en ningún plano, sí, digamos, es la que con total caradurez te puede decir, me encontré $500.000 en un pendrive, ¿no? sí, Que digo, sí. es algo que ni a los amigos les diríamos como excusa de Ni- nada. Sí, sí, Eh, ni como chiste Claro, funcionó. entonces me parece que está bueno esto que decís porque Mm, creo que para revertir esto hay que salir nosotros de ese rol del hostigador también, ¿no? O bien, sea, bien, porque la efectividad de esta política estuvo en convertirnos a todos en hostigadores, ¿no? En que ok. la forma de escaparme de ese malestar que me genera que me hostiguen es tratar de ver a quién puedo hostigar y siempre es la forma más cobarde, ¿no? Porque siempre voy a hostigar al que tiene poco poder, al que puedo Sí, señor, hostigar, digamos. sí, señor, sí, Entonces, por ahí revertir esa lógica. Yo siempre decía, ¿no? Que la característica del fascismo es como la irradiación del odio y del resentimiento en un sentido horizontal, siempre hacia el de al lado, eso ¿no? es, Y que sí, nuestro desafío político es volver a conducirlo en un sentido vertical, que es hacia el de arriba, ¿no? claro. ¿Cómo podrías definir el síndrome de Estocolmo? Que me viene rápidamente cuando me pienso, ¿no? Cuando nos pienso como cuerpo social. Y sí, yo creo que hay algo de eso, creo que hay algo más profundo también, pero hay algo de eso en esta identificación con el torturador, esto es lo que tiene el síndrome de Estocolmo, ¿no? Que en el sufrimiento Sí. terminamos aceptando los valores de aquel que nos castiga, ¿Y ¿no? no es lo que nos Eh, pasa? y sí, sí, y en este sentido por eso digo, pero es algo más profundo, ¿por qué? Porque no es solamente una persona, no es que nos identificamos solamente con Milei o con Adorni o con Sí, Sturzenegger, sino con un modo de pensar la relación social, que es como más grave todavía, ¿no? Es esto de exactamente. habernos convencido. Para mí el mayor éxito de esto, que empieza antes de Milei, pero que hace posible a Milei, Mm. es habernos convencido de que somos todos una porquería. En Ah, un mundo donde mm, somos todos una porquería, aceptamos jodernos unos a otros, entonces nuestro desafío es sí, a quién vamos a joder, cómo hacernos para escaparnos del lugar del hostigado, sí. transformándonos en hostigador. Pero eso tiene como presupuesto que aceptamos que somos todos una porquería de personas, ¿no? Y me parece que el gran desafío es desafiar eso. No es cierto que la mayoría de la población argentina es una porquería. No es Claro, cierto claro. que todos nosotros, por supuesto, todos tenemos tendencias tremendas adentro nuestro y tendencias muy potentes y muy interesantes adentro nuestro. Y todo eso siempre está como en disputa. El Mm, asunto es si dejamos que prime lo peor de nosotros o claro. si estamos dispuestos a enfrentarlo y a tratar de ser capaces de imaginar que somos mucho mejores de lo que nos dicen que somos, ¿no? No te pido recetas, pero ¿cómo se sale de eso? ¿Qué es un proceso largo, un proceso educativo? ¿Es convencernos de que somos más de lo que creemos que somos? ¿Por dónde pasáis? ¿Por dónde A haces ver, yo creo pasar que eso? sí, siempre el desafío nadie tiene. Si yo tuviera la No, no, bola de no, no, cristal, la por eso, receta no, por mágica, eso digamos, no por pido, eso no pido. compartimos dudas, No, ¿no? ok, ok. Pero en ese compartir dudas, yo diría, siempre en lo social, el asunto es cómo se anuda
lo que está pasando dentro nuestro con lo que pasa socialmente, porque Sí. son los dos planos, ¿no? Entonces uno Ah, diría, bueno, por un lado, en lo que está pasando dentro nuestro, el primer punto es identificarlo, el primer punto es no ponerlo en los demás, ¿sí? ok. Poder identificar cuánto nosotros en nuestras vidas afectivas, en nuestras vidas políticas, en nuestras vidas económicas, estamos atravesados también por esto. ¿Cuánto nos han convencido de que somos una porquería Sí, para tratar de enfrentarlo, para tratar de enfrentarlo adentro de nosotros mismos, sí. de entender que podemos ser algo mucho mejor? Entonces eso es como un proceso interno. Ahora, después también hay un proceso social, porque no alcanza con el proceso interno, hay un Eso. proceso social de cómo nos articulamos Mm, para confrontarlo, digamos, ¿no? Y que creo que eso sí es, nos están sometiendo a un experimento que es, esa, me da esa sensación, un laboratorio que es hasta dónde pueden llegar ajá, ok. sin que Mm, nos rebelemos. Y bueno, van pasando cosas. Esto es la justicia argentina, que viene siendo destruida desde hace años. Bueno, con toda esta payasada, realmente el fiscal, el juez del caso van a decir, ah, sí, mire usted, recibió un pendrive, encontró un pendrive con 500 mira mil qué dólares. bien. Vaya, qué cosa de algo que usted decía que no sabía hacer, pero que resulta que sí lo Muy hizo, que era bien. invertir en Bitcoin y esto, y no pagó un solo peso, no lo declaró nunca a la justicia, porque acá nadie declara al fisco, porque Ok, todos para hacer plata hacemos así. sí. Entonces, la pregunta es, ¿eso va a tener consecuencias? Bueno, eso es, ¿y qué va a pasar en la sociedad si seguimos como si nada, ¿no? Algunos huelen, yo veo siempre, hay que mirar a los buitres porque a veces te dan algunas señales, ¿no? Entonces Sí. digo, bueno, Mm, una Patricia Bullrich empieza a oler de decir, che, ajá. esto es mucho, ¿no? Y la reacción periodística esta semana también fue llamativa, ¿no? Porque había algunos de los periodistas que nos han llevado a este lugar, ¿no? Ujú. Babi Echecopar, Feynman, que ya hace un tiempo venían como separándose, distanciándose, pero con esta declaración de Adorni te va a aparecer hasta un Majul, un Trebuch diciendo, Claro, nos están claro. tomando de pelotudos, ¿no? Sí, Entonces, sí. hay como un límite, por eso digo, en la justicia, en el periodismo, en ámbitos que han sido muy degenerados, yo diría, por todo este Mm, proceso, sí, y que la pregunta es, ¿van a encontrar un límite o no? Y es la pregunta para todos nosotros, ¿no? ¿Vamos a encontrar un límite? Hay un punto, yo creo que ese es el laboratorio, ¿no? Mirá lo que te puedo sí. hacer, mirá lo que te puedo hacer, mirá hasta dónde te puedo llevar. Sí. Y bueno, tengo la esperanza social, pero por eso requiere articular ese proceso entre lo que nos Muy pasa bien, por adentro y muy lo que bien. somos capaces de hacer Sí, socialmente, sí. de poner un límite, Ahora, ¿no? Y de decir, hasta acá. nos han ido corriendo el límite. Otra vez digo, he ido permitiendo que me corran el límite, ¿no? Con la soledad de cada uno de nosotros, la falta de empatía con el otro, no pensar más en el otro. Hay todo un proceso económico que hace que yo intente arreglarme por las mías y me chupa un huevo lo que le pase al vecino. Entonces digo, me han ido corriendo y yo he ido aceptando el corrimiento de ese límite. Entonces digo, ¿en qué momento voy a reaccionar? Me estoy refiriendo al cuerpo Sí, social, ¿no? claro, Lógicamente. ¿cómo lo vamos a sostener, ¿no? Esa reacción. Porque, por ejemplo, no es cierto que no han pasado algunas cosas interesantes bajo el gobierno de Milei. El problema es que no las pudimos sostener en el tiempo. A mí una de las más lindas ahora en tiempos de mundial, y que sería bueno que lo pudiéramos recuperar, ¿no? A mí una de las más lindas me pareció esa reacción de las hinchadas de fútbol ante la represión de los miércoles a los jubilados, Ajá, retomando sí, claro. la frase de Sí, Diego sí, Maradona, hay que ser muy cobarde, hay que ser muy cagón para pegarle a los viejos, y cuando se reunieron las hinchadas, pero bueno, le siguen pegando a los viejos los miércoles, sí, y eso duró un par de semanas y no se pudo sostener, ¿no? Y era eso. algo muy original, muy interesante. Mm, Después, bueno, uno ve lo que fueron las manifestaciones universitarias y también hay un apoyo social, pero bueno, de pronto mm, terminan negociando con una oferta del gobierno que dice vamos a cumplir la ley, pero por la mitad, sí, y se termina aceptando y como que se va desvaneciendo esto. Entonces digo, me parece que estamos en un momento no que no pase nada, no que no haya ninguna reacción, sino que nos cuesta mucho la
persistencia, ¿no? O sea, sostener esa Sí, reacción en el tiempo. Y quizás uno de los desafíos, así como está ese desafío individual que decíamos de hacernos cargo de cuánto nos atravesó y tratar de combatirlo claro, en nosotros mismos, creo sí, que el desafío social es la constancia, ¿no? O sea, que bueno, que no alcanza con salir una vez, sí. que hay Pero que al poder mismo tiempo, sostener eso en el pero al tiempo, mismo ¿no? tiempo, Daniel, reconocemos, bueno, yo al menos reconozco que la sociedad está partida en mil pedazos. Y Ujú. que eso es también parte de nuestra derrota y que eso también es parte de la victoria del que hostiga. Sí, por eso digo, pero eso hace referencia a ese primer nivel que yo decía más interno. Entonces yo creo que Sí, se juegan los dos. Por un lado estamos fragmentados, estamos partidos, somos parte de aquello mismo que estamos tratando de analizar que nos atraviesa, no es que estamos afuera. sí, Por otra parte, aquellos que se rebelan más contra eso, sí. hay una lógica de que nos cuesta sostener esa rebelión en el tiempo. Entonces, Mm, es un momento, pero que cae también porque estamos hostigados en todos los planos, porque estamos hostigados porque nos insultan, porque nos maltratan, pero también estamos hostigados económicamente. Es sí, difícil sí, sostenerlo en el tiempo sí. porque estamos tratando de ver si a través de un laburo de aplicaciones no podemos hacer un manguito más para reemplazar el manguito que nos acaban de sacar. Y entonces, claro, eso vuelve difícil sostener en el tiempo la protesta, porque por ahí en vez de ir a la protesta, estoy yendo a ver si puedo conseguir esto otro, a ver si levanto un poquito los numeritos de una situación que nos está hostigando en ese sentido Sí, económico señor, también, ¿no? sí, señor. Y por eso digo que el desafío es doble, ¿no? O sea, el desafío es interno y el desafío es social, pero Ahora, bueno, como siempre en la historia tenemos que poder aceptar ambos y tratar de revertirlos, ¿no? ahora es muy primario por ahí lo que se me ocurre, pero ¿cómo puedo entender todo este proceso si no comí? ¿Cómo hago para entender y ocuparme de este proceso si estoy preocupado por qué voy a comer? Es que por eso digo que es esa trampa de la que hay que salir, porque el problema es si solo estoy pensando en lo que voy a comer, Sí, cada vez voy a poder comer menos. O sea, hay un momento donde es verdad tengo eso. que salir y decir, bueno, no voy a dedicar ese rato a tratar de poder comer un poquito más, y Qué es bonito. Sí, todo un sí, sí, sacrificio, pero sí. porque si no, esto me lleva A a comer una menos. situación. Sí, ok, ok, Claro, ok. Sí, de comerme la maravilloso. cola, digamos, ¿no? Sí, sí, Lo que pasa sí. es que es difícil romper ese círculo. Es cierto que es muy Mm, fácil decirlo, es mucho más difícil hacerlo, es mucho claro. más difícil sostener cómo Mm, rompemos ese círculo de la necesidad a lo que nos somete permanentemente el hostigamiento sí, para claro. poder quebrarlo y decir, Em, bueno, necesitamos juntarnos y ese momento es crucial, es sagrado, necesitamos mm, poder revertir esta sí, señor. situación, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un proceso que Em, tenemos que continuar, ¿no? y hablando de esto, ¿no? Del paso del tiempo, digo, yo lo puedo pensar porque comí, pero digo, aprovechando que comí, se me ocurre preguntarte si vos crees que esto es más o menos cíclico en la historia general, ¿no? Esta especie de hundimiento que de alguna manera antecede a un renacimiento, haciendo un ridículo paralelo con el medioevo, ¿no? Sí, sí, el problema es, yo creo que la historia efectivamente tiene ciclos, ¿sí? Mm, No sé si cíclico en el sentido que no se repite, pero tiene momentos sí, como la marea, ¿no? De bajamar, de eso es, pleamar, sí. tiene momentos de ascenso, momentos de descenso siempre. Lo preocupante es que tenga momento de ascenso y momento de descenso no quiere decir que nos podamos sentar a esperar, porque el momento de Claro, descenso sí. puede durar 10 años o puede durar 150. Y 150 no nos da la vida, No, no entonces sí, da, no. quizás nuestros nietos verán un Sí, momento de ascenso, sí, y sí. eso no está prefijado de antemano, Ah, depende de ok. lo que hagamos. Entonces, por eso decía, como la única lucha que se pierde, la que se abandona, bueno, hay que intentar revertir el ciclo. Estamos en un ciclo de descenso, claramente estamos en un ciclo de descenso, estamos en Mm, un ciclo de fragmentación, de que no podemos enfrentar ese hostigamiento, de que estamos aislados, de que sí, estamos como
sometidos a ese mismo proceso de hostigamiento, como te decía, y participamos en tanto hostigadores de otros. Entonces, bueno, necesitamos poder empezar a revertirlo. No podemos saber cuánto va a llevar, tenemos que hacer todo lo posible para que lleve lo menos posible, ¿no? ¿Y es global o es un problema Sí, sí, argentino? no, yo creo que es global, es global, es global, se está viendo claramente. Por lo menos yo siempre me gusta poner el límite de decir por lo menos en Occidente, digamos, ¿no? Ah, Uno lo ok. está viendo en todo Occidente. Sí. Creo que el mundo chino, todo lo que es el sudeste asiático, creo que está Mm, viviendo otro proceso. No quiere decir necesariamente que sea un proceso ascendente, pero en todo caso es distinto. sí. Hay cosas que acá se han destruido que en el mundo oriental no tanto, ¿sí? Todas las como visiones más comunitarias, estas cuestiones de respeto por el otro. Hay como una situación diferente, no, Ok. no necesariamente es Sí. ninguna maravilla, Ok. pero es distinto y hay que conocerlo. Creo que en el mundo occidental sí es bastante común. Uno mira a Estados Unidos, Europa, a todo América, digo, y hay como distintos momentos, qué sé Sí. yo, uno siente que México está resistiendo más que otros lugares Sí, o que señor. el proceso en Argentina en este momento se ha vuelto uno de los más profundos y de los más tremendos, ¿no? Tenemos como a a la mezcla de los más cínicos y los más idiotas al mismo tiempo, y esto es feo porque es un proceso general, pero vos ves que acá nos han tocado los más lumpen, los más desclasados, pero, Sí. pero digo, no sé si mal de mucho consuelo de tontos, ¿no? Pero un proceso mucho más general, no es que nos está pasando solo a nosotros. Gracias, Dani. Te mando abrazo grandote No, y por favor, gracias a vos, el Guille. respeto de siempre. No, el mismo para vos. Abrazo. Bueno, lo escuchaste a Daniel Feierstein. ¿Dónde? ¿Y dónde lo vas a escuchar? Lo escuchaste en el desconcierto.